término muy bonito. Creo que se conectó la mano Gabriel. Vamos a, vamos a orar, hermanos, para comenzar. Oremos. Nuestro Dios, Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta nueva oportunidad, esta nueva bendición, Señor, que tenemos, estar reunidos, de tener vida, de tener salud y la fuerza, Padre, para poder reunirnos. Te damos gracias porque por el Señor Jesús sabemos que tenemos este privilegio de gozar de esta comunión como hijos tuyos. Te pedimos que tú nos ayudes en esta noche, Señor, para poder atesorar tu palabra. Bendiciones de hermano Santo Ramón. Sabemos que él pronto ha de regresar a Honduras. Te pedimos que te le guardes, Señor, y que le sigas utilizando para glorificar y honrar tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que la palabra que tú traes para nuestras vidas en esta noche sea de bendición, Señor, de edificación, y que sea tu Santo Espíritu guiándole y ayudándonos también a cada uno de nosotros para poder, Señor, guardar tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano Alain. Se me fue la pantalla un segundo ahí, pero esos son de los beneficios también que tenemos por Zoom. Es que me representaste ahí en un minuto. Bien, vamos a cantar el himno 457, Cristo tan solo pudo amarme. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó. Ya pertenezco a Él, ya ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora soy de Cristo, también es él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Amén. Ahora pertenezco a Cristo. Todo el que ha nacido de nuevo pertenece a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien, vamos también a poner el himno 449. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y loor.
Canten del amor de Cristo, en salsa al Redentor. Tributarle, santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El triunfo ya es seguro a las huestes del Señor. O luchar con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El perdón al sacristiano de la cruz y camina de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo, escuchemos los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Ok, bien, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Es una esperanza que tenemos todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos nacido de nuevo. Tenemos una esperanza viva y es la venida del Señor. Y ahí es cuando estaremos en gloria por una eternidad adorándole. Amén. Bien, los anuncios, hermano Richard. Bien, mañana a las 8 de la noche el servicio de oración. Mañana miércoles. Este es un anuncio, un servicio muy importante, el cual es donde las iglesias carecen de menos miembros. Tristemente, no sé por qué nos esforzamos tan poco para estar en los servicios de oración, pero todos sabemos que la oración es como nos comunicamos con el Señor. A través de la palabra el Señor nos habla a nosotros y a través de la oración nosotros hablamos con el Señor. Así que vamos a esforzarnos, hermanos, para estar mañana en el servicio de oración a las 8 de la noche. El jueves, servicio de damas. Así que el mensaje Ruth Alamillo desde México. Así que vamos a tener a la hermana Ruth desde México. Esto es el jueves 20. También el viernes los jóvenes preadolescentes desde 9 a 13. No sé si el hermano Sandoval o la hermana Cintia está por ahí. No sé si este viernes va a ser por Zoom. Es presencial. O va a ser presencial. Ok. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, para llevar los jovencitos este viernes a la iglesia. También el domingo a las 9:30, el servicio que el Señor instituyó,
a las 9:30 el servicio de la Santa Cena, a las 10:30 el mensaje de la palabra. Este servicio, este domingo de 30, no habrá escuela dominical, ya que va a ser la reunión anual reglamentaria, donde dice inmediatamente después del descanso no habrá escuela dominical. Por favor, Richard, ¿me lo puede poner la parte más abajo para... No sé qué parte más abajo, pero bueno. Hay el anuncio sigue, dame un segundo. Ok, yo creo que tú quieres como la carta. Esto. Sí. Ok, ya, aquí. Dice a los miembros de la Asamblea Cristiana que se reúnen en la capilla evangélica de Bethel, de New York City. Por este medio se les anuncia que la reunión anual reglamentaria de administración se efectuará en este lugar en la siguiente fecha, o sea, este domingo. Dice, primero, elegir un fiador por el término de 3 años para llenar la vacante que va a dejar el hermano, bueno, que expira ahora el hermano Noé Calderón. Pero no este domingo, es el 30. Ay, sí, es verdad que es el 30, perdón. Gracias. El domingo Yo pensaba que este domingo. Gracias, hermana. Yo pensaba que este domingo. No, el domingo 23. Sí, domingo 23. Es el otro domingo de arriba, 30. Ajá. Gracias, hermana. A su orden. Así que esto va a ser esta reunión el domingo 30. También hay otro anuncio más. Ok. Servicio especial de Acción de Gracias. Es el domingo 20 de noviembre. Eso de Thanksgiving. Así que si hay algún especial, me imagino que hablar con la hermana Yuderka. Si hay alguna hermana, un hermano tiene algún especial, hablar con la hermana Yuderka. No veo la hora ahí. Cualquier anuncio, cualquier cosa se le anuncia más adelante en otro servicio. ¿A qué hora es el servicio de? Sí, 12 decía. A las 12 del mediodía. Sí. Ok, ya, gracias. Bien, vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quieran ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta aquí, el Señor añada bendición a su palabra para aprovechar el tiempo. Vamos a pedir a nuestro hermano Santo Ramón que comience con el mensaje. Usted tiene ahí casi 45 minutos, más o menos. Bien, gracias, mis amados hermanos. Gracias por la oportunidad que nos están regalando nuevamente. Gracias al Señor que nos permite abrir su palabra que nos anima, su palabra que nos exhorta, su palabra que nos aconseja. Pero yo he creído algo y he dicho que esta palabra tiene efecto, tiene resultados si la leemos. Porque si de nada sirve que podamos tener buenas intenciones, de nada sirve que podamos tener en nuestra mente buenos deseos si no estamos llevando o poniendo en práctica la palabra del Señor. Yo quiero continuar con el tema que iniciamos hace un tiempo atrás sobre preguntas que pueden cambiar nuestra vida. Hay preguntas en la palabra del Señor y estas preguntas nos deben hacer reflexionar, porque yo creo que como cuando a uno lo hacen una pregunta y esa pregunta está relacionada en que nosotros nos va a hacer tener una actitud de un cambio. Cuando uno está estudiando, cuando uno está en el colegio, en la universidad, pues ahí lo que más se dedica a uno es, perdón, a contestar preguntas, a tener preguntas sobre todo que nos ayudan a que nosotros podamos responderla en la forma que sea positivamente. Pero yo quisiera nada más, si alguien me ayuda o si alguien se acuerda, ¿cuáles son algunas de las preguntas que hemos hecho? ¿Recuerdan que habíamos quedado la última vez que compartimos, que hablamos el tema que yo le he estado compartiendo en 7 preguntas que pueden cambiar nuestra vida? Pero de estas 7, ya en un momento compartimos 4 preguntas. 4 preguntas hemos compartido. Y quisiera si alguien me ayudaba, que me diera una idea, o si se acuerdan, cuáles son algunas de las preguntas, alguna hermana o algún hermano. Vamos a ver si se recuerda la pregunta, hermano Gabriel. Una de las preguntas que usted hizo, ¿dónde espigaste hoy? ¿Dónde espigaste hoy? Excelente. Ok. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, vamos a ver, ¿dónde espigaste? Ahora fíjense bien, ¿cuál es la aplicación de esta pregunta? ¿Dónde espigaste hoy y dónde has trabajado? Según lo que nos dice Ruth 2:19, se refiere espigar, significa sobre todo es conocer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor. Espigar es como lo que en aquel tiempo a Ruth se le asignó, ir a trabajar, y sobre todo la espiga donde se obtiene el alimento, ¿verdad? Entonces nosotros el alimento lo obtenemos a través de la palabra de Dios. Vamos a ver a alguien que me ayude con otra pregunta. Otra pregunta. Vamos a ver, quisiera que si son 4 preguntas las que yo dejé anotadas, dejé dichas. Vamos a ver a alguien me puede decir otra pregunta. Vamos a ver. Si tienen, ahí pueden ayudarme. Si recuerdan alguna pregunta que la hice cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Sí recuerdan que hablé sobre eso? Cuando Dios le preguntó a Moisés en el capítulo 4 de Éxodo, y Moisés, el Señor le dijo a Moisés una vara, y el Señor le dijo, échala. ¿Sí recuerdan de esa pregunta que yo hice? ¿Sí la recuerdan? No. O no la recuerdan muy bien, ¿no? Hablé sobre esa pregunta con ustedes, ¿no?
¿Recuerdan de la vara de Moisés que el Señor le dijo, échala y se convirtió en culebra? Es algo que conocemos, pero sí se acuerdan esa pregunta, ¿no? ¿Alguien podía ayudarme si esa pregunta estaba esa la hice, creo que fue el domingo, cuando estuvimos en la asamblea. En la asamblea estuvimos ahí. Y creo que esta pregunta fue la que hice, ¿no has podido velar una hora? ¿Se acuerdan? ¿No has podido velar una hora? ¿Verdad? Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿no has podido velar una hora? Mire que le preguntó, ¿verdad? ¿Qué era lo que el Señor estaba exhortando? Él le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora lo que el Señor estaba motivando, estaba animando a Pedro era que él debería tener tiempo con Dios orando. Y por eso no has podido velar una hora, ¿verdad? ¿Sí te acuerdan esa pregunta? No estoy tratando de hacer un resumen, no un resumen, sino un recordatorio. Esas preguntas que pueden cambiar nuestra vida. Y sabe, esa pregunta en lo personal, decía yo, me ayudó mucho porque antes mi vida de oración era una vida de oración bien superficial, era una vida de oración bien vaga. Oraba, sí, oraba, pero no tenía el tiempo que dedicaba o que puedo decirle ahora cambió mi vida, porque ahora, mis amados, mis amadas, es el tiempo que necesitamos orar más. Veo que los tiempos que estamos viviendo, vea lo que está aconteciendo cada día, lo que estamos viendo en este mundo, y en este mundo nada más nos enseña, nos dice que estamos siendo atacados por el enemigo, y la única defensa, mire, yo le voy a decir, la única arma y poderosa que Dios nos ha dado, la única arma del creyente es la oración, Pero si no estamos velando, si no estamos orando, por eso él dijo más adelante, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Bueno, vamos a avanzar. Quiero llevarlos al capítulo 32 del libro de Jeremías y el versículo 27. Mire esta pregunta realmente cambió mi vida. ¿Saben qué? Y estas preguntas pueden cambiar nuestra vida, porque este es el objetivo de este mensaje, mis estimados, mis estimadas, es que las preguntas que muchas veces nosotros encontramos en la palabra del Señor, estas preguntas deben de cambiar nuestra vida, deben cambiar la vida de cada uno de nosotros. Entonces dice el capítulo 32 del libro de Jeremías, mire lo que nos dice aquí a este versículo. He aquí, dice la palabra del Señor, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Mire la pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y aquí encontramos, mis estimados, que para Dios nada es difícil. Mire, todo es posible, dice la Biblia, para el que cree. Y entonces el Señor sabe qué es lo que nos está diciendo a nosotros, que nosotros debemos ser hombres y mujeres que tenemos que movernos creyéndole al Señor. En otras palabras, que para el Señor nada es difícil, todo es posible, pero estas cosas van a suceder cuando tengamos fe, cuando seamos personas que estemos viviendo una vida en fe, dependiendo del Señor. Nada es difícil para Dios. Jeremías estaba pasando un momento difícil. Si usted lee todo este capítulo 32, se va a dar cuenta de que Jeremías estaba preso. Jeremías no estaba en un lugar cómodo, él no estaba descansando, no, él estaba preso. Y en ese lugar que él estaba preso, era que en aquel tiempo había sido llevado, había sido puesto en la cárcel, porque él estaba diciendo una verdad, él estaba dando una palabra al rey que estaba en aquel tiempo, pero claro, al rey no le gustó, y al final es que lo que vemos es que Jeremías es llevado a la cárcel. Pero mire que hay una referencia siempre en este capítulo 32, y mire lo que nos dice ahora el versículo 17, siempre de Jeremías. Aquí encontramos, aquí que está como Jeremías, está como confirmando o le está diciendo al Señor o le está afirmando que para él nada es difícil. Pero qué bonito cuando Jeremías se refiere al Señor. Qué bonito es cuando Jeremías está él haciendo como una alusión al Señor. Entonces dice aquí el versículo 17,
del capítulo 32, dice la palabra del Señor. Mire, mire qué bonito. Él le habla a Dios. Cómo Jeremías se refiere al Señor. Dice el versículo 17, siempre el capítulo 32, dice, oh Señor Jehová, mire, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Dice, ni hay nada que sea difícil para ti. Aquí encontramos que Jeremías le está como a lo mejor diciéndole al Señor cómo Él es. Le está reconociendo cómo es el Señor. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 18. El versículo 18, miren lo que sigue diciendo acá en esta lectura que estamos leyendo acá siempre del capítulo 32 de Jeremías. Le dice él, y que hace misericordia, dice acá, que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Qué bonito. Dice, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y aquí yo podría decirle, mis estimados, este hombre está orando. Este hombre está reconociendo, en otras palabras, quién es Dios. Mire, nuestro Dios es un Dios grande. El Dios que usted y yo tenemos, mis amados, mis amadas, es un Dios grande, grandísimo. Es un Dios poderoso, todopoderoso. Pero estas cosas van a depender en la medida que nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios. Jeremías está en un lugar, como le comentaba, preso. Él está en una condición incómoda, pero sabe, en esa condición, él está reconociendo quién es Dios. Y por eso él dice que él es un Dios grande, que él es un Dios poderoso, que él es un Dios que grande en consejo, él es un Dios magnífico. Mire, y aquí nos dice lo que es el Dios que nosotros tenemos. Y por eso más adelante el versículo clave que mencionamos sobre la preguntas que pueden cambiar nuestra vida, dice aquí, mire lo que dice este versículo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En la Biblia encontramos muchos ejemplos maravillosos de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios manifiesta su poder. Bueno, podríamos leer, hacer mención de algunas de ellas. Yo creo que todos hemos leído la historia de aquel hombre que era leproso, Naamán. Mire, Naamán, creo que conocemos la historia en Segunda Reyes, cuando él va a visitar al rey que estaba en aquel tiempo de Israel. Y entonces él es recomendado porque una criada le habla de Dios a la familia de donde ella estaba trabajando. Y entonces este hombre, Naamán, va para visitar un hombre leproso, un hombre que tenía lepra. Y entonces él va al rey y el rey se enoja y después le dice Eliseo que venga, que le va a mostrar quién es el Dios que él cree. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que cuando Naamán va y manda decirle a Eliseo que él estaba ahí, a lo mejor Eliseo, como él dice, yo creí que iba a venir y que me iba a poner las manos y que iba a orar. No, solo le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y les estoy hablando esto, mis estimados, ¿sabe por qué? Porque conocemos la historia que Naamán tuvo que obedecer. ¿Y qué es lo que vimos ahí? Vemos el poder de Dios, que para Dios nada es imposible. Para Naamán decía, no, o sea, allá donde yo vengo, decía él, hay mejores ríos, y ¿por qué me mandan a este río? Yo no sé si en aquel tiempo el río estaba sucio, no sé cómo es el río Jordán, pero ¿sabe qué? Es que cuando Dios da una orden a través de su siervo, que en ese caso lo era Eliseo, es porque Dios se manifiesta de una forma maravillosa. Nada es imposible. Y Naamán, en aquel momento, mire, me imagino yo contando las veces, mire, 7 veces. A mí me encanta hablar del número 7. ¿Sabe por qué?
Porque yo puedo encontrar que el número 7 es divino. Porque yo puedo decirle que el número 7 es número de Dios. Porque el número 7 es el número, sobre todo, que nos enseña que es Dios a través de ese número perfecto. En algunas ocasiones en la Biblia menciona mucho el número 7, menciona mucho el número 7, pero en esa ocasión se le mandó a Naamán que se zambulliera o que se metiera al agua 7 veces. Y a la 7ª vez, Naamán salió limpio, su piel como la de un niño. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada. Mi estimado, mire, Dios siempre va a anunciar lo que va a hacer. Dios siempre ha anunciado lo que va a hacer. Vean lo que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo ya tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en los cuales pues uno puede quedarse admirado, asustado con todos los acontecimientos que están dando. Pero hay cosas que solamente Dios tiene control. Mire, yo les voy a comentar como testimonio lo que pasó en Honduras hace 2 semanas, o sí, hace 2 semanas, estaban anunciando un huracán, que ese huracán iba a ser una forma destructiva y que ese huracán, y bueno, yo le voy a decir, nosotros, mi esposa en esos días estaba aquí en Nueva York conmigo. Bueno, yo no estoy en Nueva York, yo ya estoy aquí en Virginia, pero estaba mi esposa en Nueva York y nosotros donde vivimos en Honduras es una zona de riesgo porque vivimos en una zona donde hay inundaciones y hace 2 años cuando el ETA y el IOTA pues fuimos afectados. Pero mire, lo que quiero comentarles es que estaban anunciando que ese huracán iba a ser destructivo, que ese huracán iba a provocar muchas inundaciones. Y entonces en esos días no había nadie allá en nuestra casa, en Honduras, y llamaron de allá una familia que hacían, no, vamos a subir todas las cosas para que no se nos inundan, para que no las perdamos. Lo que quiero comentarles es que sabe que se comenzó a orar. Yo podía ver personas en mi país orando ahí en la calle, igual que nosotros estuvimos orando. Yo sé que muchos estuvieron orando para que este huracán Julia no hiciera mucho daño al país. Mire, que no causara desastre. Y sabe que para la gloria de Dios, ese huracán no hizo daño como el que se esperaba. Claro, hubo algunas inundaciones pequeñas, pero no como el ETA y el IOTA que provocó mucha tragedia, Entonces solo se me quedó a mí este versículo precioso. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios tiene, mis estimados, de repente usted está pasando por un momento de dificultad. Si usted confía en Dios, de repente usted ha llorado, sabe que esas lágrimas suyas, esas lágrimas que de un momento hemos derramado, esas lágrimas se van a convertir en gozo. Esas lágrimas que hemos echado por alguna situación. Además, que cuando estamos pasando por un momento de tristeza, ¿sabe qué? Como tenemos un Dios que para Él nada es difícil, esa tristeza se convierte en alegría. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando nosotros descansamos en Dios. ¿Qué más podemos decir? Mire, que una tribulación que podemos estar experimentando, ¿sabe qué usted? Esa tribulación se convierte en fortaleza. Claro, ¿por qué? Porque el Dios nuestro es un Dios todopoderoso. A veces nos olvida. Mire, una de las cosas que los creyentes de repente estamos descuidando, como que se nos está olvidando quién es nuestro Dios. Y por eso el Señor nos recuerda diciéndonos en este versículo clave que estamos leyendo, yo soy Jehová, dice el Señor. Miren lo que he aquí, que yo soy Jehová, Dios de toda carne, Dios de toda carne. ¿Qué quiere decir Dios de toda carne? El Dios que le hizo a usted, el Dios que me hizo a mí. Este es el Dios que nos está diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y la pregunta es, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No, mis estimados. Dios, para Dios nada es imposible, pero cuando usted y yo nos vamos a dar cuenta, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros nos damos cuenta de que muchas veces nuestras vidas, mis estimados, estamos como teniendo en poco, iré yo a salir adelante de este problema, iré yo a salir adelante de esta dificultad. Yo les puedo dar como testimonio que cuando yo tuve una experiencia de unos 6, 8 meses, algunos se dieron cuenta con mi problema que tengo lamentable de diabetes. Yo estaba ahí en mi casa, miren,
vi gente que un vecino tuvo un problema similar al mío, mire, y sin mentirle, como al mes ya le habían cortado hasta la rodilla por su problema de diabetes. Yo tuve un problema casi similar al de él, pero realmente yo digo, Señor, yo sé que para ti nada es difícil, Señor. Y por eso, mire, este tema me está tocando mucho en mi vida. Y esto es lo que yo quiero compartirle, mis amados, mis amadas. El tema que yo estoy compartiendo es preguntas que pueden cambiar nuestra vida. Y la vida suya, y la vida suya, y la vida mía va a cambiar. ¿Sabe qué? Cuando apliquemos esas preguntas, Señor, yo sé que para ti nada es imposible. Señor, estoy pasando por este problema. Estoy pasando por este problema de familia, Señor. Estoy pasando por este problema de salud, Señor. Estoy pasando por este problema económico, Señor, pero yo sé que para ti nada es difícil. ¿Sabe qué dijo el Señor? Al que cree, todo le es posible. Eso dice la Biblia. ¿Pero a quién? Al que cree. ¿Y quién es el que cree? Es el que tiene fe. Y aquí encontramos, mire, que lo que el Señor, mire, para el Señor levantar al que estaba pasando una dificultad, el que está postrado, nada es difícil para el Señor. Para el Señor, mis amados, mire, que todo lo que el Señor nos cambia, Él cambia el corazón de las personas. A veces tenemos familiares que no conocen del Señor. De repente usted tiene esposo, esposa, hijo, hermanos, porque tenemos familiares que no conocen del Señor. Mire, y de repente, si nosotros creemos, mire, si nosotros creemos, Dios va a hacer la obra en el corazón de aquel que cree en el Señor, de aquellos que creemos en el Señor. A veces nosotros queremos cambiar a las personas. Yo pienso que todos quisiéramos tener que nuestros seres queridos estén en el camino del Señor. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Que nosotros queremos hacer el trabajo que Dios hace. Y a veces nosotros, en vez de ayudarle a la persona, en vez de hacerla que la persona esté hablando, que si nosotros le hablamos de las cosas de Dios, pero a veces como no somos sabios para hablar, queremos imponer. Yo le voy a decir algo, hay un trabajo que lo hace en el corazón de nuestros seres queridos, es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo va a hacer la obra. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros creamos. Creámosle al Señor, mis amados, mis amadas. Creamos que ese momento también ya glorioso que ya se va a dar, que nuestro Señor ya viene. Mire, ese momento ya está cerca. Yo le podría decir que cada vez que veo las noticias, veo los acontecimientos que están pasando y tantas cosas que están sucediendo, yo solo puedo decir, Señor, yo sé que tú ya vienes pronto, que tú ya vienes pronto. Por eso, esta pregunta que en su momento le hice el profeta Jeremías, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Solo recuerde esto, para Dios nada es imposible. Para nuestro Dios todo es posible. Ahora vamos a tocar la pregunta número 6. Mire esta pregunta en el libro de Primera Reyes 19. Primera Reyes 19:9. Aquí encontramos una pregunta que el Señor le hace a Elías. Y esta pregunta, mire, es una pregunta, mis amados, que de repente puede estar pasando en la vida de nosotros. Pero esta pregunta que Dios le hace a Eliseo, mire, está en el capítulo 19:9, y dice este versículo: y ahí se metió en una cueva, Elías, está hablando Elías, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, mire, vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, mire la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Mire qué pregunta la que le está diciendo. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y sabe qué? Que de repente Elías estaba en la cueva, estaba en el lugar que no estaba cómodo. Estar en la cueva, ¿sabe qué quiere decir, mis estimados? Elías estaba escondiendo. Elías estaba en su momento, estaba como él, con temor. Él estaba huyendo, porque aquí encontramos que Elías está huyendo. Pero la pregunta que le hace aquí es, ¿qué haces aquí, Elías? Porque mire, y él pasó metido en una cueva donde pasó toda la noche. Y es lo que Dios, mire, Dios le pregunta, vino a él
palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué usted, hermano? Que hoy en día muchos de nosotros nos hemos metido en la cueva. ¿Qué quiere decir meter en la cueva, hermano? Que ya no queremos hacer nada para las cosas del Señor. Estar en la cueva es, vaya, yo no sé, yo me imagino que Elías no estaba cómodo, pero en esa condición a lo mejor él se sentía cómodo. Y mire lo que nos dice en este mismo capítulo, y ahora lo vamos a ver, la misma pregunta en el versículo 13. Aquí estamos viendo, mire, cuando yo veo en la Biblia una pregunta y que la pregunta se repite por 2 veces, para mí es de reflexión, debe ser de cambios. Mire lo que nos dice aquí en Primera Reyes 19:13. Aquí Dios le está hablando otra vez, Dios le está haciendo la misma pregunta, porque de repente Elías seguía metido en la cueva. Elías, en otras palabras, seguía escondido. Y dice aquí, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Está oyendo que cuando había escuchado el silbo apacible del Señor, dice, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y mira lo interesante de esto, hermano, que estas preguntas son directas. ¿Qué quiere decir preguntas directas? Que Dios le menciona el nombre a Elías. No solamente le dice, ¿qué haces aquí? No, ¿qué haces aquí, Elías? Por 2 veces le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Pero la segunda vez, ya Elías a lo mejor había reflexionado cuando ya ve cómo Dios se manifiesta, cómo Dios le habla. Pero mire, él hace, número 1, que él cubrió su rostro. Dice, cubre su rostro con su manto. ¿Sabe qué quiere decir esto? Mire, significa que él estaba humillándose al Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, nuestra vida cristiana es una vida que necesitamos humillarnos al Señor. Pero a veces como no salimos, como estamos viviendo una vida muy cómoda espiritualmente, hermano, en otras palabras, no estamos haciendo, ya Elías ya no quería hacer nada, ¿sabe? Si usted lee este capítulo, hay un momento que Elías se quiere morir. Elías se quiere morir. Hasta ese extremo había llegado su condición de desánimo, hasta ese extremo se había llegado su condición a lo mejor de depresión, que él se quería morir. Pero no, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, igual que el cuidado que tuvo con Elías. Y entonces, mire, cuando ya Elías lo oyó, dice, cuando Elías lo oyó, dice que cubrió su rostro, y cubrir su rostro es sinónimo de humildad. Número 2, salió, se da cuenta que ya tiene que salir, hermano, de ese lugar donde estaba, seguía en la cueva. ¿Y sabe qué significa salir, mis amados? Que nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que movernos, nosotros tenemos que estar activos, tenemos que salir, hermano, salir, dice, y entonces sinónimo de salir es sinónimo de movernos. Ya no es posible que nosotros estemos en la cueva. Hoy muchos creyentes están viviendo una vida en la cueva. Mire, y estar en la cueva es muy peligroso, ¿sabe por qué? Porque en esa condición hasta podemos deprimirnos. En otras palabras, es como el encerramiento. Estar en una cueva es una vida de encerramiento. Hoy en día hay muchos que, yo no sé, en algunos lugares, ¿verdad? Pero ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren ni congregarse. Ya parece que yo no voy a criticar lo que ustedes también están haciendo, pero ¿sabe? En muchas partes, hermanos, hay hermanos que no tienen reuniones durante toda la semana y ni el domingo, que en los lugares que hay reunión, ya no quieren ir a la iglesia. ¿Sabe qué? Porque se han quedado en la cueva, se han quedado como ya ahí en ese lugar cómodos. No, hay que salir, hay que movernos. Mire, el Señor ya no quiere que sigamos en la cueva. Yo estoy entendiendo esto, mis amados. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee todo el capítulo más adelante, hasta el capítulo 2 de Segunda Reyes, cuando Elías, hermano, es sinónimo de la iglesia, porque Elías fue llevado al cielo. La iglesia, hermano, pronto va a desaparecer. La iglesia pronto se va a ir de esta tierra. Pero el Señor no quiere que la iglesia esté escondida. Y el Señor no quiere que la iglesia esté en la cueva. Como le digo, lamentablemente, hoy en día, muchos cristianos estamos en la cueva. ¿Y qué hace Elías? Se humilla. Número 2, sale. Y sabe, mire lo que hace. Lo tercero dice, y se puso a la puerta de la cueva. O sea, salió y se puso en la cueva. Se puso a la puerta. Yo pienso que ya en esa condición, en esa posición,
Entonces él comenzó a hablar y comienza a decir que he sentido un celo, y claro, él sentía, pero hermano, pero a veces nosotros podemos sentir celo por las cosas de Dios, pero de nada sirve que sintamos celo por las cosas de Dios si estamos escondidos. De nada sirve que tengamos sobre todo una pasión o un deseo de querer hacer cosas para el Señor, hermano, si estamos en la cueva. Mire, y se lo digo, en la cueva no vamos a hacer nada. En la cueva usted y yo vamos a ser personas que sobre todo Dios que nos quiere usar, hermano. Dios quiere que nosotros nos humillemos, Dios quiere que nosotros salgamos y Dios quiere que nos pongamos a la puerta. ¿Y sabe qué quiere decir ponerse a la puerta? Yo me imagino que ya en la puerta, ya Elías ya podía tener una perspectiva mejor. Ya Elías ya podía tener un ojo con una visión. Hermano, si usted está en una cueva, usted sabe que en la cueva que hay, en las cuevas son los que hay en oscuridad. En las cuevas son los que hay animales. Hay animales peligrosos, hay ratones, hay murciélagos, hay animales que son peligrosos, dañinos, hermano. ¿Sabe? Satanás muchas veces quiere que nosotros estemos en la cueva. Se lo digo, vivir una vida cristiana, hermano, y de repente estar en la cueva. No, en la cueva no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos escondidos. En la cueva, en otras palabras, no vamos a hablarle a nadie de las cosas de Dios. El mundo, hermano, está necesitando oír de Dios. El mundo quiere, hermano, sobre todo que nosotros, el Señor quiere que nosotros le hablemos a otros del Señor. Le hablemos a otros, pero estando en la cueva, usted y yo a nadie le vamos a hablar. Hermanos, salgamos de la cueva, dejemos de vivir, en otras palabras, esa vida de comodidad, esa vida de conformismo, porque lamentablemente muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros estamos viviendo una vida de conformismo espiritual. Estamos viviendo una vida en la cual nos damos cuenta que Dios quiere usarnos, que Dios quiere ayudarnos, que Dios quiere animarnos, hermano. Pero nosotros, ¿a dónde estamos, hermano? ¿A dónde está usted? ¿Usted está en la cueva? De repente, estar en la cueva, se lo digo, hermano, el creyente no tiene que estar en la cueva. Y estar en la cueva es que no queremos afrontar a veces. Estar en la cueva es que no queremos salir, hermano. Dios quiere que salgamos. El Señor quiere que salgamos. Mire, dice, vino la palabra y le preguntó la primera vez, por 2 veces le preguntó. Mire cómo el Señor, hermano, tiene cuidado, porque el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos. Dios le habla y le menciona el nombre. Y por eso yo le digo, hay preguntas, hermano, hermana, que el Señor nos hace y nos pregunta, ¿qué estás haciendo? En otras palabras, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estás haciendo? De repente nada. ¿Por qué? Porque no queremos hacer nada. Pues en otras palabras, cuando hablamos de nada, es nada, hermano, que no queremos nada. Pero claro, a veces estas cosas pueden estar pasando. ¿Sabe por qué? Porque de repente, como una de las preguntas que nos respondía el hermano Gabriel, ¿verdad? Que el Señor le dijo, a que la suegra le dijo a Ruth, a Noemí, Noemí le pregunta a Ruth, ¿dónde has espigado hoy? ¿No has podido velar una hora conmigo? Y así, hermanos, como estas situaciones, nosotros podemos darnos cuenta que Dios quiere usarnos. Pero Dios quiere usarnos a usted y a mí, pero ¿sabe cuándo Dios nos va a usar? Cuando nosotros salgamos de la cueva. No vamos a hacer nada, viviendo vidas cristianas, escondiéndonos, ahuyentándonos. Elías venía de derrotar a los profetas de Baal. Mira, a mí me encantan estas historias así, pero a veces me llaman la atención, ¿verdad? Cuando él derrota a aquellos profetas de Baal que estaban clamando al Dios de ellos, y el Dios poderoso, cómo se manifiesta a través del milagro que hace Elías. Pero Elías, ¿sabe qué? Le tuvo miedo a aquella mujer Jezabel, que le dijo, mira, si mañana, le mandó a decir, a estas horas, yo no te voy a hacer, si mañana, o sea, le daba un plazo como 24 horas para quitarle la vida. Pero hay un momento que de repente, yo pienso que Elías se volvió incrédulo Elías. Se le olvidó lo que el profeta, lo que la pregunta aquella que leímos, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Nada es difícil para Dios, mis amados. Recuerde, para Dios todo es posible, pero algo más importante de lo que estamos hablando es que recuerde, ¿qué haces aquí, hermana? ¿Qué está haciendo usted? En otra pregunta, hermano, ¿qué está haciendo usted en su vida espiritual para el Señor? Yo no sé qué le respondería a usted,
pero a lo mejor yo le podría decir nada. Yo no estoy haciendo nada, a lo mejor. A mí me llama la atención cuando el Señor dio el ejemplo de aquel siervo que dice que venía de trabajar y que le venía a servir a su patrón. Y dice que después de que le sirvió al patrón, dijo aquel hombre que estaba sirviendo, ¿sabe qué dijo? Siervo inútil soy, porque solo hice lo que se me mandó. Mire cómo aquel hombre dijo esto, siervo inútil soy, porque solo hice lo que se me mandó. Yo a veces he dicho, hermano, mire, a mí me ha llamado la atención, si aquel que estaba haciendo algo se sentía inútil, si aquel que estaba en su momento activo, haciendo alguna diligencia en su trabajo, se sentía inútil. ¿Se imagina usted, hermano, cómo nos sentiríamos nosotros ante el Señor? Sería yo podría decir más que inútil, pues. Yo de repente podría tener esa condición. Pero ¿qué está haciendo usted, hermano? Aquí ponga su nombre. En vez de, yo podría decir, ¿qué haces aquí, Santo Ramón? ¿Qué estás haciendo metido en la cueva? Salí, ponete a la puerta, hablarle a otros de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y para terminar, mis amados, mis amadas, mire qué pregunta en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Aquí vamos a encontrar una pregunta alusiva donde estamos poniendo nuestra mirada. En el capítulo 1, cuando ya el Señor ha subido, cuando el Señor ya ha sido llevado a la posición donde Él está, aquí vemos, dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando el Señor ha ascendido, mire la pregunta que le hicieron los ángeles ¿cómo se llama? A los discípulos. Mire el versículo 11 del capítulo 1 de los Hechos. Mire qué pregunta, mi hermano. Y esta pregunta también es importante para usted y para mí. Por lo menos esta pregunta, mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 1. Versículo 11 dice, y el versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mire la pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. La pregunta es, hermano, ¿estamos nosotros mirando al cielo? Esa es la pregunta. ¿Por qué estás mirando al cielo? Ellos dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá como la habéis visto. Mis amados, una de las cosas que creo que los creyentes estamos descuidando es que no estamos poniendo nuestra mirada en el cielo. Nos dice más adelante en el capítulo 3 del libro de Colosenses, versículo 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora la pregunta es, ¿cuándo usted pone la mirada en el cielo? ¿Sabe cuándo usted y yo ponemos la mirada en el cielo? Cuando estamos dedicando tiempo a la oración. Yo no es que voy a poner a ver al cielo como estaban viendo en aquel momento cuando el Señor ascendió. No, no se refiere a esa mirada, no, se refiere a la mirada espiritual. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cada día al Señor a través de la oración. Estamos viendo al Señor a través de su palabra. Mire, cuando usted, hermano, yo no sé si usted sabe esto, pero cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, sabe que estamos viendo a través de los ojos espirituales, estamos viendo al cielo, porque es a través de este libro precioso que Dios nos habla. Pero lamentablemente no tenemos tiempo para leer la palabra del Señor. ¿Sabe por qué no tenemos tiempo, hermano? Bueno, porque a veces estamos en la cueva. Estamos ahí en la cueva y la oscuridad no nos deja ver. Acuérdese que en la cueva hay oscuridad, pero Dios quiere, hermano, y el Señor desea. Y sobre todo esta pregunta, hermano, el Señor quiere que nosotros pongamos la mirada en el cielo. ¿Qué estás mirando al cielo? Una otra pregunta es, ¿estoy yo mirando al cielo? ¿Y cómo miramos al cielo, hermano? ¿Sabe cuándo miramos al cielo? Miramos al cielo cuando oramos. Miramos al cielo cuando leemos la palabra de Dios. Miramos al cielo cuando hablamos a otras personas. Estamos mirando al cielo espiritualmente, porque estamos hablando del lugar donde pronto, mire, donde pronto vamos a irnos a vivir. Eso es lo que yo tengo seguro, porque la Biblia nos dice
que el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 2 y 3, voy a preparar el lugar y vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe? El cielo es el lugar que, hermano, el lugar de su morada, de mi morada. El cielo es su lugar donde pronto vamos a estar por siempre y para siempre en ese lugar precioso. Por eso nuestra mirada tiene que ser en el cielo. El Señor dijo, hacéis tesoros en el cielo. Mire, Él habló mucho de hacer tesoros en el cielo. ¿Y cuándo hacemos tesoros en el cielo, hermano? Cuando nuestras acciones, cuando nuestras actividades, cuando nuestra vida, sobre todo, está puesta en el Dios grande, en el Dios todopoderoso. Por eso yo termino rápidamente resumiendo lo que he compartido con ustedes en esta noche. He compartido 3 preguntas más. Preguntas que pueden cambiar nuestra vida. He llegado ahora a la número 7. Más adelante, cuando tenga otra oportunidad, si el Señor lo permite, pues vamos a estar con ustedes, pero por los momentos quisiera quedarme aquí nada más haciendo una reflexión, hermanos. Recuerde la primera pregunta que hice. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Recuerde, para Dios todo es posible. Número 2, ¿qué haces aquí en la cueva? El Señor quiere que salgamos en la cueva, hermano, que dejemos de vivir esa vida de conformismo, que dejemos de vivir esa vida en la cual muchas veces nosotros, mis amados, mis amadas, muchas veces estamos tan cómodos que ya no queremos nada de la vida espiritual. Y es lo peligroso, mire. Y la tercera pregunta, ¿estamos poniendo nuestra mirada en el cielo? ¿Qué hacéis mirando al cielo? Mire, y cuando ponemos la mirada al cielo, hermano, nuevamente yo le puedo decir, cuando somos hombres, cuando mujeres orando, buscando de Dios. Yo se lo puedo decir esto para terminar. Cuando usted es alguien que no está buscando de Dios a través de la oración, cuando usted es alguien que no lee la Biblia, cuando somos personas, mis estimados, que en otras palabras estamos descuidando nuestra vida espiritual, ¿sabe qué estamos haciendo? No estamos poniendo la mirada en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque estamos descuidando nuestra relación con Dios, nos estamos olvidando de Dios. Sea el Señor que nos bendiga, sea el Señor que nos ayude, hermano. Como dice este tema, en lo personal a mí me ha ayudado. Preguntas que pueden cambiar nuestra vida. Ahora mi mirada está en el cielo, donde pronto vamos a ir a disfrutar por siempre y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Verdaderamente, hermano, tremendo mensaje. Siempre cuando yo escucho estos tipos de mensajes, siempre digo que ojalá que cuando he predicado en la iglesia, que no se quede en las 4 paredes, porque algunas veces se queda ahí y no nos lo llevamos. Ojalá que este mensaje no se quede aquí en la pantalla de Zoom, sino que nos lo llevemos al corazón, porque verdaderamente, sí, yo puedo pensar que todos estamos en cueva. Todos estamos encuevados, hermano. Estamos cómodos. No estamos haciendo nada. Y esperamos en el Señor que este sea un despertar para nosotros mismos. ¿De qué estamos haciendo? De salir de la cueva a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Y es predicar su palabra. Porque estamos cómodos. Tristemente, si alguien no viene a la iglesia, no vamos a buscar. Así que estamos ahora. Eso es parte de la comodidad. Si alguien no viene a la iglesia, y lo triste es que tampoco invitamos. Si no invitamos, tampoco, ¿cómo van a venir? Así que esperamos en el Señor que este mensaje no se quede aquí, sino que se ponga en práctica. Así que gracias, hermano. Primeramente a la gloria del Señor por tan hermoso mensaje. Y esperamos que lo pongamos en efecto. Así que vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre santo de tu Hijo, te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria a ti. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu voz y tú nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, porque sabemos, Señor, que estamos todos encuevados. No estamos haciendo nada, Señor. Perdónanos. A la verdad,
debiera darnos vergüenza, ¿verdad, Señor? A los que nos ha llamado y lo que estamos haciendo. Señor, que el mensaje de hoy haya cabida en nuestros corazones, Señor, y que lo pongamos en práctica. Bendice al hermano Santo Ramón, bendice a su esposa y sus hijos, y síguelo usando para gloria tuya. Bendice cada hermano que se unió en esta noche por Zoom, que sintamos un despertar cada uno de nosotros en llevar tu palabra a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús